Hay una frase, hermanos, que siempre nosotros meditamos o decimos, una frase en la cual el apóstol Pablo en Romanos habla. Y siempre miramos cuando sucede algo negativo, difícil, siempre estamos buscando, ¿y quién tiene la culpa? ¿Quién es el culpable cuando se cayó el vaso de la cocina? ¿O quién es el culpable en lo que sucedió en el matrimonio? ¿O quién es el culpable en este accidente? Estamos buscando culpas, culpabilidad en muchas situaciones. Y cuando miramos de esa palabra culpa, pudiéramos definir de muchas maneras, ¿cierto? Pero vamos a precisar algo muy práctico. Vemos que es la falta de responsabilidad, ¿cierto? Es cuando se le imputa a alguien una responsabilidad por algo negativo, ¿cierto? Por algo que fue fatal, por algo que fue difícil. Pero también esta palabra muchos lo pueden tomar de una manera poética, ¿cierto? Como cuando el novio le dice a la jovencita, tú eres la culpable de mi enamoramiento, es que esos ojos son los culpables de que yo me haya enamorado perdidamente de ti, ¿cierto? Y ya hoy los hombres no dicen eso, ¿cierto? Usted sabe a qué se acercan los hombres, ya los hombres son de esa manera. Pero cuando hablamos de la palabra culpabilidad, es una expresión que Pablo utiliza en Romanos. El hombre es culpable, el hombre es culpable, y todo lo que vemos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, siempre estamos buscando un responsable, y de esa se trata esta mañana, la culpabilidad del hombre. Y cuando miramos Romanos capítulo 1 nos da una introducción de algo muy bonito, y Pablo, después de salir de esa parte bonita, empieza a hacer algo que nosotros utilizamos, al pan y al vino. A veces hay gente que es así, que no da con rodeos. Y Pablo es así en Romanos, da una introducción muy bonita, pero después entra con algo como muy fuerte. Empieza a decirle a la iglesia, Dios está irado. Dios está irado. Pero mirando el versículo 1 del capítulo 1, Pablo nos describe algo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y ya Pablo empieza con la iglesia de Roma con algo muy particular, porque cuando Pablo utiliza esa palabra siervo, es una palabra muy chocante para los romanos. Vamos a mirar este contexto. Si nosotros mirásemos todos los países del mundo, es real que hay unos países que se sienten más arriba que otros. Y en ese contexto, para los romanos, ellos se sentían en ese contexto como la civilización, como el país más educado, más cultural, más poderoso. Y para ellos hablar de la palabra esclavitud es un poco chocante. Ellos no podían entenderlo porque esclavos, otros. Yo no. Siervos, otros son los que nos sirven. Y Pablo utiliza esta palabra con un lenguaje muy particular. Mire, yo voluntariamente me someto a Cristo. Y cuando hablamos de la palabra esclavo o siervo, hemos dicho en muchas maneras, ¿qué es lo que hace el siervo y el esclavo? Obedecer, hacer caso prácticamente. Y en nuestro contexto somos siervos de Cristo. O sea que nos debe gustar de mucha manera obedecer a Cristo, ¿o no? A ver, mire a su alrededor si la persona que está a su lado tiene ese atributo de que le gusta servir a Cristo. Mírelo bien, le gusta, porque esta palabra es un poco complicada. Un siervo en aquel contexto que no se sometía tenía una culpabilidad, ¿cierto? Pero Pablo le dice, mire, yo soy siervo, pero también llamado a ser mensajero del Evangelio de Cristo. Y Pablo presenta en ese mismo contexto a una cultura muy, dijéramos, civilizada y aumentada y que progresa. Pablo decide, yo decido lo más importante, que es el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo quiero decirle algo. ¿Usted está convencido que ante su situación personal o familiar y ante la situación de nuestro país, el mensaje de Cristo es suficiente? ¿De verdad usted lo cree? Yo lo veo como muy tibio. ¿De verdad usted cree que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para las situaciones que nosotros vivimos, nuestra familia y nuestra nación? ¡Sí! Porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y usted tiene que tener esa convicción. El problema es que a veces muchos de nosotros y el mundo no lo cree.
piensa que el evangelio no es suficiente ante la problemática que nosotros vivimos. Y Pablo le está diciendo a esta gente, mire, yo voluntariamente, yo Pablo, un hombre importante en mi tribu, un hombre aventajado de muchos en la ley, en el conocimiento de la ley, yo soy siervo de Cristo. Y mi vida se somete al mensaje de Cristo. Y por eso he dejado todo para seguir el evangelio de Cristo. Cuando Pablo continúa diciendo, Pablo le presenta a ellos un sello, una garantía, como cuando la gente busca pruebas. Dice, este Señor Jesucristo, el que yo les estoy hablando, los profetas hablaban de Él. ¿De qué linaje venía? ¿Dónde iban a nacer? ¿En qué época? ¿En qué tiempo? Eso dice la palabra. Y el versículo 3 de este capítulo 1 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Él está presentando a esa gente, mire, hay evidencias de que este es el que la Biblia, el que la ley nos estaba hablando. Pero luego dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Esta es la evidencia de que Él es el Hijo de Dios, de que este es el enviado, porque su resurrección es muestra del poder de Dios sobre Él. Y uno empieza a decir, bueno, pero ¿cómo manejamos toda esta situación? ¿Cómo creer en esto? Y bajo ese fundamento, hermanos, es que nosotros seguimos el Evangelio. Mire, hermanos, el Evangelio no se nos ha dado para sanar tu enfermedad. Y usted puede decir, pastor, pero tan duro, pero Dios es un Dios sanador. Sí, la palabra nos dice eso. Pero el Evangelio no se nos fue dado para que esté sanando a todo el mundo. El Evangelio no se nos fue dado para que tu matrimonio sea direccionado donde debe ser. El Evangelio no se nos fue dado porque muchos escogen el Evangelio es buscando esa pretensión, que nos solucione los problemas. Ese es el resultado de mirar al cielo, dice la palabra del Señor. Que cuando yo tengo la mirada, ¿dónde? En el cielo, lo demás es añadido. Pablo está presentando, mire, el conocimiento de Cristo. Dice, y por Él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dice, por eso nosotros hemos recibido ese llamado y esa gracia. Pero ¿sabe qué es lo más bonito que dice? Pero no tengan temor, no se sientan excluidos, ustedes también. Es como cuando le decimos a la gente, mire, Dios cambió mi vida, pero tranquilo, la tuya también la puede cambiar. Dios obró en mi vida, Dios perdonó mis pecados, pero tranquilo, ustedes también son llamados. Ese es el mensaje que Pablo empieza con esta gente, animándoles de que caminen en el Evangelio de Cristo. Cuando yo miro esto, yo veo un Pablo celoso, que la gente entienda. Pablo escribe esta carta, el propósito es llevarles los fundamentos de la fe, pero Pablo dice, mire, yo quiero visitarles. Él se demora más o menos 3 años después de que escribe esta carta a visitarles, porque él desea, como cuando nosotros miramos a alguien que conoce de Cristo. Imagínense que en su familia hay alguien que no conoce de Cristo, su esposo, su hijo, su hermano. Y resulta que el día de mañana te dice, papá o mi amor, entregué mi vida al Señor. ¿Usted qué pensaría? Usted se alegraría. Claro, pero ahí quedarían las cosas. No, usted tiene que ser un cómplice, un maestro, para que su esposo, para que su hijo, para que su hermano, para que su padre siga creciendo en el mensaje del Evangelio. Y ese era Pablo. Pablo estaba preocupado porque sabía que allí en aquella ciudad todavía no había un orden o no había alguien responsable. Había llegado el Evangelio, pero quería asegurarse de que la gente creyera lo que era. Cuando alguien le diga, yo también soy cristiano, usted le dice, dígame en qué crees. Porque hoy pensamos que todos somos, hoy pronuncia alguien a Cristo, entonces es cristiano. No. Entonces hay que estar muy seguro, yo soy cristiano, entonces claro, hay que alegrarnos y decirle, pero dime qué es lo que crees. ¿Qué es lo que sigues? ¿Qué es lo que la palabra nos habla que debemos seguir? Porque por eso hay una gran cantidad de sectas, de denominaciones y de cosas. Y hay algo que Dios quiere que nosotros entendamos, que Él se glorifica en la unidad. Y para mirar la unidad, la verdad debe ser esa ancla en que nosotros nos une. Debemos ser unánimes en la verdad, unánimes en la verdad. No podemos pensar otra cosa. Entonces Pablo empieza a tener ese contexto. Mire, el Evangelio es
esto. Este es el Evangelio, que por gracia somos llamados para seguir a Cristo, que por gracia somos perdonados para vivir por Cristo. Ahora, después de tocar esto, Pablo en el versículo 18 es donde ya dice al pan, pan y al vino, vino. Y Pablo empieza expresando una situación. Dice el versículo 18, y quiero que vayamos aquí, Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Todos lo tenemos? Dice la palabra, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Si nosotros dejásemos solamente ese mensaje, ¿qué podríamos entender? ¿Qué podría pensar usted? Dice, porque la ira de Dios. ¿Qué podría entender? Yo diría, Dios mío, qué terror. Dios está airado. Pero hoy podemos escuchar ese mensaje. Dios te ama. Y ven que es que Dios es así, todo tierno. Y la palabra dice, sin mentir que Dios nos ama, porque la palabra nos habla de eso. Dice, Dios está airado. Y recuerdo que estamos hablando de la culpabilidad del hombre. Y uno dice, Dios mío, pero ¿qué detiene esa ira del Señor? Yo recuerdo que veo Lamentaciones y dice, la misericordia de Dios está, o es nueva todos los días, cada mañana. Esta semana estudiábamos a Pedro, y Pedro nos decía que la paciencia del Señor para con el hombre tiene un propósito, es que el hombre se arrepienta. Entonces miramos su misericordia, su paciencia, su amor, su gracia. Esa ira, ese celo de Dios está allí contenido por su misericordia, por su paciencia, por su gracia. Es como si fuera un dique que está conteniendo una represa. Usted se imagina si ese dique que tenemos allí en unos kilómetros al norte de Nituango se reventara ese muro que contiene, ¿qué pasaría de ahí para abajo? Usted se imagina en ese contexto, pero multiplicarlo por números y millones de números, lo que Dios dice en su palabra, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero me muestra otra cosa, que la impiedad y la injusticia no viene de Dios, sino ¿de quién? Del corazón de los hombres. Y ya el Señor empieza a decirnos a nosotros que nosotros tenemos un gran problema. Nosotros somos fuente de injusticia y fuente de impiedad. Hablábamos de la culpa, porque siempre somos gente buscando, ¿y quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de que nuestro país esté como esté? No es el presidente que tuvimos hace 10 años, hace 20 años, el que tenemos ahora. ¿Quién es el culpable? Tenemos que mirar mucho más atrás, que hemos sido una sociedad y una generación que hemos dejado a Dios. Y Dios dice que se revela su ira, dice, porque los hombres detienen con injusticia la verdad. Y yo quiero tocar tres cosas ante la culpabilidad del hombre. Es como una espiral, es como un camino, las consecuencias de la culpabilidad del hombre. Y dice que el hombre detiene la verdad de Dios. Lo primero que Dios hace es detener su verdad. Lo segundo que Él hace después de reconocer que Él existe, pero no me interesa, es poner un sustituto de Dios. Y lo tercero que el hombre hace es aborrecer a Dios. Y después decimos, ¿por qué suceden las cosas? ¿Quién es el culpable? Yo le voy a colocar un ejemplo. Decía esta mañana, el profesor le dice al niño, Juan, ¿por qué no pintaste el dibujo? Entonces ya hay una responsabilidad. El niño no pintó el dibujo. Dice, es que no tengo colores. Pero entonces, cuando vaya, ¿por qué el niño no tiene colores? Es porque sus padres de pronto, hay muchas razones. O son irresponsables, o tienen una economía muy precaria, o una cantidad de cosas. Y estamos buscando culpables, culpables, culpables y culpables. Todo lo que vivimos hoy es la suma del desastre de cada generación, de cada generación, de cada generación. Y dice la palabra que lo primero que el hombre hace es detener la verdad. Al hombre no le gusta reconocer la verdad. ¿Y la verdad es quién?
Dios. Dios es real, Dios existe. Él empieza diciendo, mire, porque su eterno poder y su deidad Dios lo reveló por medio de ¿qué? De la creación, de las cosas que hay. Hay gente que se maravilla por un cuadro, hay gente que se maravilla por una construcción, hay gente que se maravilla por muchas cosas que el hombre ha hecho. Yo le quiero colocar este ejemplo. ¿Alguien ha visto usted una abeja? ¿A veces ha visto una abeja? ¿Se ha mirado la abeja? Y algo de la abeja, hermanos, yo no podría entender que eso es algo así. O sea, yo miro una abeja y yo miro un ser inteligente, creativo, con propósito. Y uno piensa en la abeja y uno piensa en el picazón, ¿cierto? No, uno piensa en la miel. Uno piensa en lo que produce, pero a veces se nos olvida que Dios, por medio de este animalito, permite que las plantas produzcan fruto cuando son polinizadas. Entonces este animalito viaja de flor en flor y él con sus patas mueve se me olvidó cómo se llama, el polen, y entonces se riega y el polen vuela y cae en otras plantas y empieza a fertilizarse o a hacer, la parte material. El profesor de ciencia me ayudará en todo esto, y entonces la planta empieza a dar fruto. Uno diría, si esos animalitos no existieran, ¿cuántos hombres necesitaríamos para polinizar cada planta que dé fruto? ¿Cuál sería el costo? Y de seguro no teníamos alimento. ¿Usted cree que eso es una obra de suerte? ¿Usted cree que eso fue? Y entonces Dios los está inculpando a ellos. Vea, ustedes no piensan, ustedes dicen que tienen tanto razonamiento y ustedes no piensan que tiene que haber alguien. Y Dios dice, ustedes después asumen eso, sí, está bien, hay un Dios creador, un Dios poderoso. Y usted dirá, pastor, pero entonces ¿para qué existe usted? ¿Para qué predica el evangelio si el hombre mirando la naturaleza entiende que hay Dios? No. Dios quiere mostrarle la culpabilidad al hombre, su pecado, el peligro, porque podemos ver por la naturaleza que Dios es creativo, poderoso, grande, inteligente, ¿cierto? Cuando vemos todas las formas, los tamaños, los colores, un Dios inteligente. Y mire que estamos hablando hace 2000 años, 50 años después de que Cristo fuera crucificado, 60 años, Dios le está hablando a esta gente y le está diciendo, ¿acaso no ven ustedes la creación? Usted no puede entender que esto tuvo que haber sido hecho por alguien. Y Dios dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, dice poder y ¿qué? Deidad. Están hablando de divinidad. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Y Dios está empezando a decir, mire, quieren detener la verdad. Lo primero que Dios demanda es, y hay gente que quiere correr, ausentarse de la verdad. Hermanos, es real que estamos en tiempos difíciles, ¿cierto? Es real que estamos en tiempos de mucho peligro, pero la gente no lo quiere entender. La gente no lo quiere entender. Es real, hermanos, que cuando hacemos las cosas malas, ¿podrá salir algo bueno de algo malo? La Biblia dice, no puede, nunca. ¿Podrá salir de algo malo algo bueno? Diciendo, ¿podrá dar un fruto, un árbol bueno dar frutos malos? Y al contrario, ¿podrá dar un árbol malo frutos buenos? Pero queremos detener la verdad. ¿Y sabe cuál es la verdad de este tiempo y de este contexto? Voy a tocar solamente una parte. ¿Cree usted que en el mundo y en el tiempo que estamos más degradados? Sí. Donde hay más inteligencia, donde hay más razón, donde hay más evidencia, ¿puede usted entender que hay más degradación? Y uno, ¿cómo entiende eso? Hace mucho tiempo usted viene escuchando gente pensadora, sabios, educadores, diciendo, están atentando con el hombre, con la familia, con nuestros niños. Habían leyes hace mucho tiempo, hoy las están debilitando. ¿Cuánto era el valor de un niño? Si yo no entiendo este contexto, si demandan a un padre, no sé si ahora lo harán,
porque no le da alimentación a un niño, porque está atentando contra qué. ¿Contra qué están atentando? Contra su crecimiento, contra su salud, contra que él viva. Y entonces demandan a un padre para que provea al hijo lo que él necesita. Hoy están legislando, hermanos, y usted ha escuchado, y esto es real, hoy se está legislando, hermanos, para que los niños puedan decidir con quién tener relaciones, a qué edad. Ya hoy pasa. No voy a decir dónde y esto, pero ya pasa donde los niños hoy, ya ellos no utilizan la palabra abuso sexual. Ya para ellos acostarse y dejarse tocar es un negocio. Yo le hago una pregunta. ¿Cree que eso no corrompe una sociedad? ¿Cree usted que ese niño que pasa en el municipio donde vivimos están sucediendo esas cosas, donde se utilizan, donde se les da cositas, mecaticos, cualquier billete para dejarse tocar, para dejarse abusar? ¿Ya cómo lo está viendo ese niño? ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve como malo? No. Mire, y estamos deteniendo la verdad. O sea, ya le estamos diciendo a ellos, no, eso no es tan malo. Hermano, perdóneme como hablo, perdóneme como hablo. Tranquilo niño, tranquilo niña, no le va a doler. Así. Estamos deteniendo la verdad. Y después queremos pensar que en 15 años, o en menos, o en más, tengamos una sociedad buena, una sociedad justa. Y eso multipliquémoslo por muchas cosas. Los que venden una droga, los que venden un licor. Ese país es extraño, hay libertad en nuestros niños para muchas cosas, pero para otras no. Vemos cómo Dios está airado. Porque cuando yo miro Efesios, capítulo 4:15, Efesios nos sirve para algo. Cuando Dios le da a la iglesia maestros, apóstoles, evangelistas, pastores, profetas, Él se los da con un propósito. Cuando Dios llena una iglesia de todos estos colaboradores y servidores, los da con un propósito. No para honrarlos ni exaltarlos. Ellos se nos ha dado para lo siguiente, dice la palabra del Señor. Versículo 14, Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Se nos ha dado esas personas que tienen la verdad para que no estemos de aquí para allá. Mire usted un niño de 2 años que está empezando a caminar. ¿A los 2 años caminan los niños? A ver, no me acuerdo. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Ya? ¿Al año? Bueno, yo no sé, hace años era como más lejos. No, hoy esos niños ya nacen manejando bicicleta y moto y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Usted ve un niño, usted lo deja en su sala, coge un juguete, lo deja allí, lo deja tirado, después va a otro lugar, la matera, la tierra, después va por allá, porque todavía no tiene conocimiento, identidad, propósito. Y Pablo le dice a la iglesia en Efesios, mire, esa gente se nos dio para que nosotros escuchemos, entendamos y ya no seamos niños fluctuantes. Mire, aprenda, cuando usted le diga a alguien, ya no sea tan indeciso, dígale, no sea fluctuante. Tú se lo deja ahí como, ¿para qué es eso? Usted le explica. No sea hombre de doble ánimo, que su sí sea sí, que su no sea no. Y dice la palabra, para que no seamos fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y luego dice, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Para qué sirve la verdad? Para crecer, para ir adelante en aquel que es la cabeza y que es Cristo. ¿Para qué sirve la verdad? Para ir adelante. Cimentados en la verdad nos permite estar firmes. Nos invita a ir adelante. La verdad nos invita a conocer qué es el error y cuál es el engaño. La verdad nos invita siempre a agradar a Dios. Y entonces Dios está enojado, ¿por qué? No porque ellos, porque nosotros. Porque a veces pensamos que fuera con ellos. ¿Cuántas veces hemos detenido nosotros la verdad de Dios? ¿Cuántas veces? Dios te dice, hijo, mira, cambia tu manera de ser porque no te va a llevar para bien. Hijo, ¿por qué le decía el Señor a Pablo
qué duro te es, Oseas contra el aguijón, qué duro es ir contra Dios, qué difícil es ser enemigo de Dios. Y hay gente, la droga te va a matar, el alcohol te va a matar, la rebeldía te va a matar, el orgullo te va a matar, porque nos enceguece y bajo influenciados sobre esas cosas tomamos malas decisiones. Es la verdad, joven, que usted un día va a tener, si Dios te da vida, 50 años, donde no va a correr como antes. Es la verdad, joven, que tu belleza, la que tú crees que tienes hoy, la que un día va a pasar. Y es una verdad que los jóvenes no quieren aceptar. Es una verdad, joven, que si usted no siembra hoy, mañana va a sembrar, va a recoger. ¿Qué va a recoger mañana? Nada. Pero es una verdad que no nos gusta. No lo moleste tanto, déjele que en algún momento él va a entender y va a aprender, déjelo. El problema es que no recordamos que hay un enemigo que no lo va a dejar. Mientras tú lo dejas con esas palabras, hay un enemigo que le gusta matar, devorar, destruir. Y esa es la realidad de las cosas. Por eso Dios está airado. Porque siente que han cambiado su verdad por una mentira. Luego, cuando pasa esto, Dios dice entonces que ellos no solamente ya no determinan decir no hay Dios, sino listo, existe, pero no me interesa. Entonces cambio ese Dios, cambio el pensamiento de Dios por mi pensamiento, cambio el plan de Dios por mi plan. Hermanos, seamos honestos, ¿a cuánto nos ha pasado? Porque Dios tiene un plan y yo digo, no, ese no me gusta, pongo el mío. Y no solamente lo cambio a Él como ser, sino que pongo otro. Y Dios dice, Dios mío, ustedes me cambiaron a mí, al Dios santo, al Dios fuerte, por diosesitos de madera, diosesitos de bronce, diosesitos de metal. Pero no solamente eso, porque usted sabe que tenemos dioses y hemos hablado de muchas maneras. Usted puede tener un pensamiento y ese es tu Dios. Es que así pienso yo, es que yo creo que es así. Ya hoy no es un jugador, un famoso, es un músico. Ellos son los dioses. Ellos son esclavos también de todo ese sistema que nos muestra hoy el mundo. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que entonces cuando nosotros rehusamos de tener la verdad, decirla, no la queremos, tomo la mía, ese lugar que debe ocupar Dios lo ocupa otra cosa. Cuando yo miro y avanzo en esto, Dios dice que nos entrega. Y en esa entrega sucede algo. Hay dos cosas, hermanos, que suceden en una sociedad, en una familia, cuando rehúsa aborrecer a Dios. Y se representa en la inmoralidad sexual. Cuando hay una sociedad que vive así, el ejemplo que les toqué ahorita, que un niño de 10 años diga que ya hace su trabajo porque otro inició su vida así, con cositas, y de resto otros amiguitos porque ven que esa es la solución. Esta semana veía no la vi el titular. Colombia es el país en el mundo donde las personas que trabajan webcam, que son mayormente las mujeres, es el país donde más mujeres utilizan esta industria para ganar dinero. Colombia. ¿Y sabe qué es lo que es más triste? La hermosura de nuestras mujeres, el diablo la utilizó para eso, para decirles que pueden sacar provecho. ¿Cómo es que dice la palabra del Señor? Mujer, la mujer que teme al Señor será alabada. Y habla de su hermosura. ¿Qué dice la palabra? ¿Su hermosura? A ver, mujer, ¿qué recuerda usted sobre ese texto? Sobrepasa largamente a todo lo que es precioso en esta tierra, sus piedras, sus perlas. La mujer que teme a Jehová será alabada, y su hermosura sobrepasa el valor de toda cosa incalculable. ¿Y sabe qué es lo que me parece? Lastimosamente las mujeres, de nuestras mujeres colombianas, que Dios les dio un don, perdón mujeres porque no fue así con los hombres, Dios nos dio un don con nuestras mujeres de ser hermosas, pero el diablo lo utilizó ¿para qué?
utilícenla. Hemos detenido una verdad y hemos cambiado por otra. Dice que el Señor entrega a esta sociedad a la inmoralidad. Y sabe que la inmoralidad sexual toca los más académicos, sabios, los más religiosos y espirituales. Usted ve el contexto en que vive nuestra sociedad religiosa. Una inmoralidad sexual. Pastores, líderes religiosos de otras iglesias, católicos, judíos, mormones. El mormón dice que se puede casar con más de una mujer y puede tener, eso es inmoralidad sexual. Dios, esa es la radiografía de una sociedad. Y entonces pensamos que no, esa es nuestra decisión. No entendemos que como en nuestro razonamiento estamos diciendo, no quiero el pensamiento de Dios, quiero el mío. Ese razonamiento nos lleva ¿a qué? A entenebrecer nuestro corazón. Hermanos, el Evangelio es tan sencillo, hermanos. El Evangelio es tan especial. A mí me encanta el Salmo 19 porque dice que has entendido a los humildes. Y no es sino que baste que usted se siente alrededor y mire cómo se conduce nuestro mundo, nuestra sociedad, tu barrio, tu municipio. Joven, mire cómo es tu colegio. El resultado de lo que sucede en tu colegio es el resultado de darle la espalda a la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo le contaba en estos días a alguien, no sé si lo dije aquí, como unos jóvenes que están en un problema de drogadicción, un pastor atendía ese caso y él llevándole la verdad. Ese joven le decía, Señor, joven de 14 años, pastor, el Señor sí me perdona, de verdad sí me perdona el Señor. Sí, el Señor es sabio y es grande en perdonar, confía en Él. Ese joven estaba en el hospital esperando que le inyectaran una droga para controlar su ansiedad, porque él y su hermanita estaban ya tan desesperados por la droga, y el problema era que en el hospital no había inventario de ese medicamento que les trae paz. Joven, ¿te quieres ver así? ¿Te quieres ver así de verdad? ¿No ves la verdad que eso te mata, que eso te daña, que rompe tu propósito, tu futuro, lo que Dios quiere hacer en ti? ¿Es real? ¿Podrá salir de algo malo algo bueno? Mis amistades que aborrecen a Dios, que aborrecen la norma, el derecho, lo justo, ¿cree que algo bueno podrá salir de ellos? También están necesitados de Dios. Pero no solamente ellos dicen que cambian a Dios por estas cosas, cambian a Dios por estos pensamientos, cambian a Dios, es que así soy yo. Esa es una respuesta que me causa mucho, es que así soy yo. La palabra me dice, yo no puedo ser así, debo ser como ¿quién? Como Cristo, la imagen de Cristo, pienso como Cristo, hablo como Cristo, llego a llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo. Y cuando tenemos ese lenguaje, quiere decir que hay algo atrás que nos está dominando y me está haciendo esclavo a la rebeldía. Después de esto paso a la rebeldía. El odio a la norma, el odio a lo bueno, el odio a lo justo, el odio a Dios. Ya la gente sale odiando a Dios. Esta semana alguien le decía a los colaboradores, gloria a Dios porque Dios está haciendo una obra. Alguien menospreció a mi esposa. Y yo le dije a mi esposa unas palabras no muy bonitas, refiriéndome a esa persona. Y dice, ¿qué podrá esperar uno de esa persona? Esa clase de personas odian a Dios. Todo ese sistema progresista que hoy se está avanzando en nuestra sociedad odia a Dios. Y si por si alguna cosa aceptan creer en un Dios, no es el Dios en que dice la Biblia. Porque deberían entender que Dios está irado con nuestra conducta, con nuestros frutos, con la manera de hablar, solamente porque dijeron que ella era pastora. Hoy hablar del Evangelio, hoy hablar de la verdad, de lo santo, de lo puro, parece que es un tema que no cabe en ningún lugar. Porque hay una excusa, es que todos somos así. No hay nadie perfecto. Y es una realidad, no hay nadie perfecto. Pero en Cristo podemos ser nosotros perfeccionados. Podemos ser cambiados, restaurados, justificados. Una cantidad de atributos que nos olvidamos, por el cual usted y yo deberíamos estar alegres, contentos. Esta mañana cantábamos. Pero usted debería estar alegre, hermanos.
Yo quiero que vayamos al versículo 24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Hermanos, les voy a decir algo. Hay personas en Estados Unidos que están legislando para que estos versículos que usted y yo acabamos de leer no se citen en las iglesias. Pastor, pero ¿y eso para qué? Porque esto los ofende. En Estados Unidos están legislando para que estos versículos no se enseñen. No están diciendo que los quiten de la Biblia, están diciendo no los enseñen. Porque ofende a alguien, ¿cierto? Y usted sabe a quién. Al inmoral. Mire, hermanos, usted no tema, cuando Dios te castiga, no te va a castigar con una enfermedad, muchos dirán, te van a castigar con una ruina. No, Dios permite cosas. Pero el castigo que Pablo nos enseña en Romanos es este. Cuando nosotros rehusamos dejar a Dios, Él nos deja nuestra voluntad. Y en nuestra voluntad, nuestra vida corre peligro. Es como un carro sin frenos en una pendiente. Así es nuestra vida sin Dios. Es un carro sin frenos en una pendiente. Destroza todo lo que encuentra en el camino. Y eso es lo que Dios hace. Listo, me quieren rechazar, yo te entrego a lo que tú quieras. Y entonces tú fácilmente caes a la lascivia, a la droga, a la mentira, al robo, al asesinato, a las tinieblas. Nadie es culpable. Nadie es culpable de lo que tú estás viviendo. Somos nosotros por rechazar a Cristo. Mire lo que dice el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ya ellos decidieron odiar a Dios, su consejo. Hermanos, es triste lo que vemos, la culpabilidad del hombre. Pablo empieza diciéndole a esa gente, mire, así es lo que sucede en nuestra sociedad, en una sociedad que está depravada, en una sociedad donde hay más información, hay más depravación, hay más suciedad. Hermanos, lo que está pasando en nuestra sociedad es que nos estamos volviendo inhumanos, donde no podemos entender el dolor del otro. Quiero tocar algo que toqué el viernes. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué vemos tanta desidia, tanta dificultad en nuestra sociedad en muchas cosas? ¿Por qué tenemos que ver sufrir una madre con su hijo en un hospital? Y luego de eso hay muchas otras razones que desprenden. Una madre que está en una clínica atendiendo a su hijo, a su hija o a su esposo. La madre tiene que salir de su trabajo porque no tiene quien le cuide a su hijo. Además necesita la economía. ¿A quién le echamos la culpa de esa situación? Dígame usted a quién le echamos la culpa de esa situación. Una madre, y como ese caso pueden haber muchos, una madre que tiene que salir de su trabajo, depende del trabajo, su hijo está en una cama o su esposo, nadie puede cuidarle porque es una enfermedad muy larga. Lo más fácil es que él se quite la vida, la eutanasia, porque trae descanso a su familia de manera económica, aún de paz, y podrá traer descanso al que está en cama, quizás. Ese es el contexto hoy. Pero pensemos, hermanos, ¿de quién es la culpa que pase esa situación? Dígale, de una sociedad que no es sensible ante el dolor y la necesidad de otros. ¿Cree usted que en nuestras naciones no hay economía para atender esos casos? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Es que se utilizan para otras cosas que no son importantes, porque se la roban, porque la administran mal. Pero ¿cree usted que nuestra sociedad no debería de tener recursos para atender esas cosas? ¿Acaso el Señor no dice en su palabra, cuiden a los extranjeros, cuiden a las viudas, cuiden a los huérfanos? ¿Y de qué manera está diciendo Él? Que ninguno de nosotros olvidemos la necesidad de esas personas. Para que esa mujer pueda atender a su hijo,
a su hija. Deberíamos procurarles una estabilidad, un bienestar, pero no se puede. Es triste que muchos en nuestros municipios y barrios, yo he visto una colaboración porque un pariente murió y no tenemos con qué comprar la caja. Claro, ahí hay muchas cosas, irresponsabilidad de la gente, menosprecio de muchas cosas, de prever muchas situaciones, pero es una sociedad que vive así. Por eso Dios nos entrega una mente reprobada. Mientras más somos inteligentes, más somos idólatras, más somos inhumanos, más somos duros. Ahora usted dice, es que la culpa es de mi papá que no me amó. Es que la culpa es... Por eso Dios con su Hijo llevó mi culpa en su cruz. Y esto es lo que más me encanta, porque usted podrá decir, este paisaje tan duro, no, Pablo empezó con algo duro para poder ir a algo más bonito. Cuando usted sigue leyendo, mire, Cristo nos libra de las garras del pecado. Estamos, hermanos, sé que habitamos un mundo cruel, vivimos en un mundo cruel, pero digamos, Señor, ¿cómo le damos orden a esto? Dice la palabra del Señor, y quiero que miremos Isaías 43, 25. Hay demasiados textos, pero solamente quiero compartir esta mañana 3, donde debe traer esperanza a tu corazón. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Vemos como a la solución a esa culpa, a esa ruina, a ese pecado, Dios dice, mire, yo los borro. Yo los borro. A veces pensamos que borrar las cosas y no entendemos, parece como si cogiéramos un cuaderno y borráramos algo. Entendamos el contexto que Dios nos dice en ese pasaje. Yo soy el que borro tus rebeliones. Hermanos, físicamente nosotros podemos cargar una carga, ¿cierto? No sé, kilos. ¿Usted sabe qué es cargar una culpa en nuestro corazón? La conciencia nos acusa. De eso se trata lo que Dios hace. Esa culpa que nos presiona hacia abajo y que no nos deja avanzar. Pero el Salmo 32, 1, 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ya está hablando de ese refrigerio, bienaventurado, dichoso. La pregunta es, ¿puede usted poner en su rostro y en su alma y en todo su ser esa dicha de que tu carga se le ha sido quitada, tu culpa ha sido perdonada? Eso me da a entender que entonces ya Dios no está airado conmigo. Eso me da a entender que ya Dios no está enojado conmigo. Hay una enfermedad que se llama la rabia del perro, ¿cierto? ¿O cómo se llama? Un perro con rabia. Bueno, ¿cómo se llama la enfermedad? No me acuerdo. Que un perro con rabia, el virus. La rabia se llama, ¿cierto? Imagínese cuando un perro con rabia lo muerde usted, ¿qué trae a su vida? Si usted no corre ante el médico para que le inyecten la medicina, su vida corre peligro. Ahora entiéndase, y Dios sabe, no lo estoy utilizando con un perro. Dios, perdóname si utilizo esta imagen, no. Estoy utilizando el gozo que usted y yo debemos de tener, que la ira de Dios, su justicia, no va a cargar sobre mí. Y yo le invito a usted, hermano, ¿no se siente usted dichoso por eso, de que alguien te ha quitado la carga? De que esa carga pesada que usted llevaba, esa culpa que no te deja avanzar, Dios la ha quitado. Muchos esta mañana necesitan recordar que Dios quitó su culpa. Por eso no avanzan, por eso no toman decisiones, por eso no crecen. Recuerde que la verdad me ayuda a crecer. Ahora dice este último texto que me encanta, 1 Juan 1:9. Hay que comenzar por esto. Aunque sabemos que Dios está airado, hay que comenzar a atacar la culpa. Y dice 1 Juan 1:9. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Hay un antibiótico, ¿cierto? Que es Cristo. Hay una cura que es Cristo. Pero se nos permite ante la mentira confesar que hemos mentido, que hemos engañado, que hemos retenido la verdad de Dios. Hombre, varón, determina que Dios sea el guía de tu vida. Varón, determina que Dios sea el Dios de tu vida de verdad. Aborrezca lo que Dios aborrece. Pero pregúntale, Señor, ¿qué es lo que tú aborreces? Y seguro que lo que Dios aborrece no está afuera, está dentro de mí mismo. Y te dirá, aborrezco esto de ti. La mentira, el engaño, la dureza, la displicencia, la insensibilidad, la negligencia, una cantidad de cosas. Pero me trae esperanza la palabra. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, qué bonito es entender que puedo levantar mis ojos al cielo y que el Señor me está mirando con ojos de misericordia y no con ojos de que si no te arrepientes, te la voy a cobrar. Si no ordenas tu camino, conmigo va a ser más duro. Hermanos, entendamos que Dios es así. Así lo quiso Dios. Pero no quieras que Dios te trate duro para ir a la verdad. Pero tampoco tengas esto en cuenta. Posiblemente no haya una oportunidad. Dios con unos quiso, pero con otros Dios quizás no va a querer. Hermanos, yo le animo. El deseo de Dios es que todos vengamos al arrepentimiento. Y este mensaje no es para ustedes, este mensaje es para todos. Ese mensaje me anima a mí, hermanos, de estar buscando responsables de cosas en mi vida. No, el responsable soy yo. Estar buscando responsable de cosas en mi familia. No, el responsable soy yo. Estar buscando cosas responsables en mi sociedad. No, soy yo. Empiece usted a vivir la verdad, a defenderla, a anunciar lo que es correcto. Esa es la razón. Hoy nos traen temor para no decir la verdad. Es que si usted habla, estás amenazado. Y entonces nos quedamos callados. Decimos que el pecado te está matando. Decimos que la rebeldía contra Dios está haciendo daño a esta sociedad. Decimos que lo que estás haciendo estás mal, que te estás alcoholizando, que te estás drogando. Hoy pensamos que hay cosas pequeñitas que no nos hacen daño. Y el varón que en estos días entró con una lata de algo parecido a cerveza piensa que no le hace daño. La palabra dice que las pequeñas zorras dañan los grandes viñedos. Pensamos que no. Pero cuando lo anunciamos aquí adelante es porque amamos tu vida y decirte, como decía la palabra, no te dejes engañar por la mentira. No te dejes engañar por la mentira, porque ya sabemos quién es el que le gusta mentir y engañar. El padre de mentira. El padre de mentira. Y le cuento que cuando usted esté mal delante del Señor, Él es el primero que te va a acusar, porque la palabra dice que Él es el acusador. Y no entendemos y hacemos concesiones. Por eso aborrezco las concesiones con el mundo. Mira lo que decía Romanos, capítulo 1, terminando, el versículo 32 para terminar. Versículo 29 para terminar el 32. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Esto es lo que ocurrió cuando esta gente o cuando nosotros detenemos la verdad, cambiamos a Dios por otras cosas y cuando determinamos odiarlo. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y mire lo que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es lo más triste, porque no fueron ignorantes, sabían lo que iba a pasar. Dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
no solo los que la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Yo le hago una pregunta, querida iglesia. ¿A cuántos de nosotros nos ha gustado sentarnos con estas personas, cierto? Recuerde que éramos así. Y recuerde que posiblemente estamos saliendo de estas condiciones. Pero dice Dios, no solamente los que hacen estas cosas, sino los que se complacen con las personas que hacen estas cosas. Por eso soy insistente, hermanos. Sea santo en un lugar de tinieblas, pero no sea cómplice en un lugar de tinieblas. Donde usted no tiene que estar, no esté. Puede ser con su mamá, con su papá, con su abuela, con su hermano, donde no tiene que estar. Usted sabe que está ofendiendo a Dios, no esté.